Comenzamos entonces, hermano, por favor, usted allá está en su casita, abra las escrituras, abra allí en el modo que usted la tenga, ya sea en la palabra física, el computador, la tablet, el celular, bueno. Capítulo 12 de Romanos. Hemos ido avanzando poderosamente a través de este libro tan maravilloso, esta epístola tan maravillosa, una epístola que nos habla específicamente de todas las verdades reveladas por el Señor al apóstol Pablo para una iglesia como era la iglesia en Roma. Allá están los hermanos de Roma, de aquella época. Fue escrita esta carta, una carta dirigida a hermanos llenos de ese deseo de querer avanzar también en su vida espiritual, como quizás hoy nosotros también queremos avanzar. Y entonces ahí veníamos hablando en el capítulo 12, vamos al capítulo 12, simplemente ya habíamos estado viendo el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2, más que todo el versículo 1, pero hoy también vamos a ver más profundamente un poquito más el versículo 2, porque dice así, el apóstol Pablo, denme un segundito, hermanos. Entonces, dice así, hermanos. Así que, a ver, usted lo tiene allí en la escritura. Así que ya estuvimos hablando hace 8 días de cómo el apóstol Pablo habló de las grandes verdades, profundas verdades de la doctrina, del evangelio de Jesucristo, de la realidad de Cristo en nuestras vidas, cómo él pone ese fundamento. Y ahora nos va a hablar de la practicidad, de cómo es el desarrollo de esa vida en nuestro interior, porque la vida de Cristo se está desarrollando en usted. Qué maravilla entender que la vida del Señor que está dentro de nosotros se va desarrollando, y esa vida va a ir afectando nuestro ser interior. Por supuesto que todo comienza con la regeneración, una palabra que el apóstol Pablo habla. Regenerar se aplica, la palabra regenerar se aplica al espíritu, ¿no? Al espíritu. ¿Por qué se aplica al espíritu? Porque habla de generar una nueva criatura. Ahí en nuestro espíritu comienza todo el proceso de salvación. La salvación nuestra comienza en nuestro espíritu, y desde nuestro espíritu se va generando todo el proceso que va fluyendo como un río interior hacia nuestra alma y hacia nuestro cuerpo. Es un río que nace allá en lo alto. El espíritu es el lugar más alto que nosotros tenemos, y desde ese monte va corriendo el río de agua viva. Y eso va a afectar a nuestra alma, por supuesto, y está afectando a nuestra alma, y la va a afectar y afectará a nuestro cuerpo, y lo está afectando ahora también. ¡Qué maravilla, hermanos! Y desde allí, desde esas alturas, viene la palabra de Dios discurriendo. Todo llega a nuestro espíritu, y desde nuestro espíritu todo el plan y el desarrollo de Dios se encuentra para que podamos avanzar. Allí en nuestro espíritu está ya lo que Dios hizo por nosotros. Todo está consumado. Toda la obra de Cristo está consumada en Él, y en el espíritu se nos da, se nos entrega todo. Y desde el espíritu se comienza a administrar hacia nuestra alma, porque el proceso de regeneración nos habla de volver a crear nuevas criaturas, como dice la palabra, y el apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo que era del viejo hombre, el viejo hombre se identifica con esa realidad espiritual de Adán. Eso pasó, porque ahora nosotros nos mantenemos en un eterno presente, según lo que dice la palabra. Si caminamos en el Señor, si caminamos en el Espíritu, estamos viviendo y caminando en un eterno presente. Entonces, ahora la que tiene que ser afectada es nuestra alma. Y nuestra alma, nuestra alma tiene que ser notificada de las cosas que ya ocurrieron en nuestro espíritu.
Y Pablo lo que comienza a hablarnos es acerca, aquí en Romanos nos comienza a hablar, bueno, esta carta está dirigida a todos los que han nacido en Cristo, sean gentiles o sean judíos. Pablo está diciendo, yo ya les planteé a ustedes las cosas que son fundamentales, que conozcan, pero vamos a ver cómo se practica esto, ¿no? ¿Cómo es que ustedes lo van a practicar? ¿Cómo es que comienza a dispensarse esa vida que está allá dentro del espíritu a su alma? Porque mientras el proceso de transformación de mi alma, mientras el proceso de lo que ha ocurrido en mi alma se llama regeneración, ese proceso de regeneración se da, se dio, se cumplió en el momento que yo nazco, en el momento que yo invoco el nombre del Señor, en el momento que yo invito y soy invitado a la salvación. Pero ya viene el proceso de nuestra alma, que es un proceso de renovación, de renovación. Renovación es volver nuevo, ¿no? Volver a colocar nueva. Una cosa es regeneración, que es crear algo nuevo, y la renovación es algo viejo pasarlo a lo nuevo. Son dos palabras diferentes. Entonces en el alma se produce lo que se conoce como el proceso, se llama renovación. Es un proceso de transformación constante, porque el Señor quiere que constantemente haya más de la vida de Él en nosotros. Cada que se añade más de la vida de Él en nosotros, pues se da el proceso de la renovación. Por eso es que va a decir de la siguiente manera el apóstol Pablo. Así que, hermanos, estamos en el capítulo 12 de Romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, renovación de vuestro entendimiento, porque el proceso de la renovación se da en nuestra alma, mientras en el espíritu se da la regeneración, en nuestra alma se da la renovación. La regeneración es que se hace, nos volvemos unas nuevas criaturas, pero la renovación quiere decir que nuestra alma vieja es transformada a un alma nueva, a un alma que tiene una forma diferente de enfrentarse a la realidad. Y por eso es que él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es una facultad del alma, ya que en el alma están los pensamientos del ser humano. El pensar del ser humano está en nuestra alma. Y el entender, pues, es un proceso del pensamiento. Entonces, esto tiene que ver con la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué tiene que ser renovado el entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo lo que está diciendo. Vamos a ver entonces hoy más un poquito este versículo 2. Porque dice el apóstol Pablo, ya habíamos tocado en la anterior enseñanza la parte de no os conforméis a este siglo. Nosotros habíamos dicho que nuestra alma tiene un sistema operativo. Vamos a hablar de esa manera como si estuviéramos hablando de computadores. Nuestra alma tiene un sistema operativo que está conectada a la fuente que le da a ella la vida. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra alma está conectada ya al sistema operativo de donde ella puede obtener sus recursos para ser forjada. Y dice la palabra de Dios que el hombre natural, el hombre que está en Adán, el alma de ese hombre está conectada es al exterior. El alma de esa persona se identifica es con lo de afuera. El alma de ese hombre es moldeada por lo externo, porque nuestra alma en el proceso de desarrollo es como una plastilina donde en ella se imprimen todas aquellas cosas que ella considera como valiosas para su supervivencia.
¿Hasta ahí estamos, hermanos? ¿Sí me he hecho entender? Levante ahí el dedito y ahí nos damos cuenta. Bueno, estamos bien hasta allí. Nuestra alma entonces ahora estamos en Cristo. Ahora se nos dice, llegó el tiempo de que sea desconectada esa fuente a la cual estábamos conectados, porque ahora tenemos otra realidad, la realidad de Cristo dentro de nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora lo que el Espíritu está haciendo es conectando todo ese sistema operativo del Espíritu a nuestra alma para que ella en ese proceso comience a adquirir la realidad de las cosas de arriba, ¿no? Las cosas de arriba. Por eso es que Pablo dice, miren, no se conformen a este siglo. Cada ser humano que está en el Señor, cada hijo de Dios, tiene la posibilidad de seguir conectado para seguir forjando su alma en cosas de afuera, o usted toma la decisión de conectarla a las cosas de arriba, o sea, lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios en usted. Fíjese que ahí está diciendo que es una decisión voluntaria. No es que Dios va a coger ahora y bueno, vamos a cortar estos cables pues y vamos a terminar con esa información que está recibiendo esta persona de allá afuera y lo voy a cortar violentamente y lo conecto a la realidad del Espíritu. Eso no lo hace Dios. ¿Quién hace eso? Les pregunto, ¿quién tiene que hacer esa conexión? ¿Quién tiene que hacer ese proceso? ¿Quién tiene que dedicarse entonces ahora por medio del poder de la fuerza del Espíritu a levantarse y hacer las conexiones? ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros los hijos. Nosotros mismos, nuestra decisión. Exactamente, gracias por esa respuesta. Nosotros mismos, nosotros. Es algo que nos corresponde a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Porque de otra manera el apóstol hubiera dicho, no se conformen a este siglo, sino dejen que Dios va a hacer las conexiones. No. Eso no es lo que dice la Escritura, mis amados hermanos. No os conforméis a este siglo. No quiera usted permanecer viviendo por las antiguas pautas. No tenga sus expectativas prioritarias puestas en las cosas de abajo. No es que las cosas de abajo no sean importantes. Estamos aquí hablando es de valor. No es lo mismo un valor de 1,000, un billete de 1,000 que uno de 2,000. ¿Cierto? No es lo mismo un billete de 100,000 que uno de 2,000. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es, mira, a través del apóstol Pablo, llegó el momento de que la realidad por la cual tú vas a comenzar a vivir no es la forma en la que el mundo en el cual tú estás inmerso, porque cada uno vive en un mundo, ¿no? Cada uno vive, aunque todos estamos en el mismo mundo, pero el mundo está conformado por diversos sistemas y de acuerdo a como nosotros nos movemos en ese mundo, pues así se mueve nuestra realidad, según el hombre adámico, ¿no? Es decir, el ama de casa que está en su casa atendiendo a su esposo, atendiendo a sus hijos, que se encarga de su casa, está en una realidad con los vecinos de su cuadra, con las cosas que ella hace. El hombre que tiene una profesión o la mujer que tiene una profesión, que es médico, que tiene que salir de la casa, se mueve en otra realidad. El que hace negocios, el que hace ingeniería, bueno, cada una de esas realidades, uno se está moviendo en esas realidades y que esas realidades van forjando, ¿no? A eso súmele la cultura en la que usted está inmerso, ¿no? A eso súmele las zonas donde usted vive. Es que el ser humano es complejo. Y el ser humano va tomando todos esos recursos de afuera para ir forjando su propia realidad. Pero bendito sea el Señor, que nosotros, dice el apóstol Pablo, mire, ya no deje que su alma sea conformada como una plastilina, como algo plástico, como algo que se adapta. No deje que se conforme al siglo,
Esto nos está hablando para los hombres de todos los siglos y de todas las culturas y de todas las nacionalidades que hemos recibido al Espíritu de Dios. Aquellos que somos hijos de Dios nos dicen, no se conformen a este siglo, porque allá donde usted trabaja, allá donde usted está, la realidad le quiere mostrar cosas diferentes acerca de lo que es, cómo debe ser un ama de casa, cómo debe ser un trabajador, cómo debe ser un hombre que hace esto, una mujer que hace aquello. No se conforme a esa realidad, sino que ahora viva por los valores eternos, ponga su mirada en las cosas de arriba, porque ahora es necesario que usted comience a recibir la verdad de la vida que usted lleva, para que a través de esa vida es que usted comience a moverse. Esto es tremendo. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, y mire lo que dice el apóstol Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es justamente todo lo opuesto de ser conformados a este siglo. Ahora, lo que Pablo nos está queriendo decir allí, amado hermano, es que el campo de batalla está entre ser conformado al mundo y ser transformado por el entendimiento. Ser conformado al mundo y ser transformado. Son dos palabras. El ser conformado al mundo o ser transformado. Y eso está ligado al entendimiento del creyente. Los cristianos debemos ahora pensar de una manera diferente. La nueva manera de pensar no es posible. Ojo con lo que voy a decir. Usted ya es cristiano, usted ya es un hijo de Dios, usted ya recibió la vida de arriba. Entonces usted va a decir, bueno, la nueva manera de pensar, entonces, ¿cómo es que voy a obtener esa nueva de pensar? Entonces pueda que usted al inicio de su vida crea que la manera de pensar como el hombre natural piensa, porque el hombre natural piensa de que se pueden generar cosas, cambios con pensamientos cargados de buenos pensamientos o pensamientos positivos. Eso lo piensa el hombre natural, ¿no? El hombre natural habla de los grandes cambios basados en tratar de cambiar su manera de pensar, ¿no? El positivismo, la neurolingüística, son ciencias del hombre caído, son ciencias del viejo hombre para tratar de generar cambios. Sí, creo que todos nos hemos enfrentado a esas realidades, ¿no? Y nosotros sabemos, eso, la programación, dice la hermana Flor, sí, claro, la famosa programación neurolingüística o el método Silva de positivismo, todas otras cosas que el hombre habla, que el hombre ha entendido, porque dicen que en la palabra está el poder y entonces que yo puedo cambiarme por mí mismo a través de esas técnicas. Por aquí está la hermana María Eugenia. ¿Qué quiere decirnos, hermana María Eugenia? Pero es que eso es, yo creo que el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Sí, señora, sí, señora. ¿Quién le dijo eso? Pero sí es verdad. El Espíritu de Dios. Eso es todas esas cosas que quieren hacer en la propia fuerza. No, eso es conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros tenemos que estar en el árbol de la vida. Amén, mi hermana. Gloria a Dios, hermana, porque eso es lo que dice el Señor, ¿no? Como dice la hermana, recordemos que el viejo hombre también puede generar pensamientos buenos que parten del árbol del conocimiento de aquello que para el hombre caído es bueno, porque es que en el árbol del conocimiento, del cual comieron Adán y Eva, era un árbol que tenía una parte del conocimiento de lo malo, pero también tenía una parte del conocimiento de lo bueno. O sea que el viejo hombre también puede moverse en un conocimiento que para él es bueno, por lo que él considera bueno, por lo que él piensa que es bueno, por lo que él ha comprobado que es bueno, de acuerdo a su propio conocimiento o experiencia. Pero como nos decía la hermana, es el mismo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿O es que usted cree que el viejo hombre no hace cosas buenas? Vea lo que las religiones hacen, ¿no? Muchas religiones
Muchos hombres de religiones hacen cosas muy buenas. Muchos hombres hacen campañas para ayudar a los necesitados. Muchos hombres son filántropos. Muchos hombres aman a la humanidad y hacen cosas seguramente desde su propia iniciativa. Se hacen muchas obras. Y o sea que en ese árbol del conocimiento del bien y del mal está también cosas buenas. Pero, ojo, porque la renovación del entendimiento no admite prácticas del viejo hombre, según lo que la Biblia nos está y nos ha ido revelando. La renovación del entendimiento de los hijos de Dios no admite prácticas del viejo hombre, incluyendo prácticas religiosas que puedan parecer que son para Dios, pero no vienen de la vida de Dios, sino que nuestra renovación del entendimiento es el resultado de una entrega a una vida que obedece a principios que vienen de arriba, una vida que se desenvuelve en una práctica transformadora que viene por la gracia de Dios. Eso tiene que ver con el árbol de la vida que nos estaba diciendo la hermana, porque el árbol de la vida es una representación de Cristo. El árbol de la vida es una figura del Cristo viviente que ahora está dentro de nosotros. Y la renovación de nuestro entendimiento ahora solo es posible si yo me entrego a una vida que obedece a los principios que están en ese árbol. Vamos a decirlo de esa manera. Y esa vida se comienza a desenvolver en una práctica. Es una práctica día a día. Es una práctica transformadora que la está ejecutando el Espíritu Santo, dándonos a todos a recibir de la vida que está dentro de nosotros y que esa vida viene por la gracia de Dios. Muy diferente a lo que estábamos hablando ahora de cómo el viejo hombre trata de generar cambios. ¿Estamos? Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, acuérdese que lo dice en el versículo 1, no estamos apelando a un acto simbólico, simplemente porque nosotros ya explicamos eso de que esto tenía una similitud. Pablo estaba en ese momento pensando en los sacrificios, pero no creamos que solamente es un acto simbólico, sino que este sacrificio vivo, estamos llevándolo a practicar realmente convencidos de las misericordias de Dios. Por eso es que Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Cuando nosotros estamos viendo, entendiendo en qué consiste la misericordia de Dios, respondemos a esa manera de Dios habernos tratado, respondemos a ellos con entrega total. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a entender que Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos para ser transformados a la imagen de Él mismo. Dios quiere que los hijos que Él tiene, los que han nacido en ese nuevo nacimiento, que tienen ahora la semilla de su hijo y que esa semilla está reproduciendo la vida de su hijo, Él quiere que todos los hijos sean transformados a la imagen de Él mismo. Quiere hijos que sean modelados, conformados a su propia imagen. Ya no que nos seamos conformados a la imagen de este mundo, de este siglo, sino que seamos conformados a la imagen de Dios, por Dios. Ahora, eso se logra porque el Espíritu Santo nos permite ir entendiendo cuáles han sido las misericordias de Dios. Usted tiene que caer en la medida que vaya entendiendo en qué ha consistido la misericordia de Dios. Nosotros vamos cayendo rendidos de amor. ¿Estamos, hermanos? Vamos cayendo rendidos de amor, porque vamos entendiendo por primera vez
¿Qué es lo que ha hecho Dios para salvarnos? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Él? ¿En qué consiste su plan de salvación? Y cuando vemos el plan de salvación nos enteramos de que Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos porque Él sí quiere que no nos quedemos en un estado caído. Él no quiere que nosotros permanezcamos en un estado indiferente de postración. Él, por sus misericordias, ha entregado todo de sí para ese propósito. Dios lo ha entregado y ha entregado todo de sí. No pudiendo entregarnos algo más provechoso, Él mismo es el que se nos da. ¿Me hago entender, hermanos? Es que ya, ¿qué más me puede entregar si no, dice el Señor, qué más yo les entrego a ellos sino a mí mismo? Porque no hay algo mejor que mí mismo. No hay nada mejor que el Señor, mi amado hermano. No hay nada mejor que Él y Él se nos entregó. Hermana Flor. Sí, mi hermano, también me hace pensar lo que estás diciendo, hermoso, que Él nos dio todo empezando por la creación. Porque Amén. cuando lo creó todo, nos hizo señorear sobre todo. Todo lo puso a nuestra disposición. Y no contentos con eso, y también Él con su gran amor nos entregó a sí mismo, a su Hijo. Entonces, gloria al Señor, gloria a su nombre. Amén, así es, hermana Flor. Y eso entonces uno lo comienza a entender. En la medida, Pablo acaba de explicar en 10 capítulos, 11 capítulos, acaba de explicarnos y le explicó a la iglesia de Roma en qué consistía ese todo. Ese todo lo explicó magistralmente a través del Espíritu. Y si usted me ha seguido durante estos capítulos del libro de Romanos, usted va a entender de qué se trata el todo, porque todo es todo. Pablo comienza, como dice la hermana Flor, hablando de la creación en el capítulo 1 de Romanos. Dice que todo comenzó por allí, nos justificó, nos reconcilió, nos dio la propiciación, nos ha regenerado. Dios mío, ¿qué más? Como quien dice, ¿qué más quieren? Dios nos ha entregado todo y nos ha entregado, no hay algo más importante ni más provechoso que nos pueda entregar que Él mismo. Él mismo se nos ha dado. Démosle gracias al Señor. Bendito sea, Señor, porque tú nos has entregado la vida y la vida está en tu Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Bendito sea, Señor, porque es la vida que viene de ti, la vida que nos permite a nosotros levantarnos de la postración donde nos encontrábamos. Quien comienza a entender lo que Dios ha hecho por cada uno, no podrá ser igual. Cuando usted lo va entendiendo, cuando usted lo va comprendiendo, por eso es que dice Pablo que es necesario que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Si usted lo comienza a entender, no puede quedarse allí, no puede ser estático, no puede ser indiferente, no puede ser alguien al que no le importa, no puede ser que al que lo salvan de ser ahogado, del que se está ahogando, el que le sacó y le salvó en el momento que se está ahogando, salga del agua y salga como si no hubiese pasado nada. No puede ser. Entonces, en la medida que vamos viendo, en la medida que vamos entendiendo, vamos entonces dándonos cuenta de dónde nos sacó el Señor. Comenzamos a entender de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuál era nuestra real condición de vida? ¿Cuál era la realidad de nuestra vida? ¿Dónde nos encontrábamos? Si nosotros comenzamos a entender esto, si lo entendemos, lo único que nos queda es que también le demos una respuesta a aquel que ha dado todo por nosotros. Hay una respuesta de que nos entreguemos también al que nos amó primero, al que hizo todo por mí, al que vino a rescatarme de mi oscuridad, de mi esclavitud, de mi muerte y de mi separación y condenación eterna. A Él entonces, que me amó primero, a Él que me halló cuando yo estaba perdido, a Él que vino a rescatarme y a meter su mano por mí
en el fondo del lodo cenagoso, a ese donde yo me estaba hundiendo, a ese que ha metido su vida por mí y ha dado su vida por mí, ¿cómo entonces no estaremos dispuestos a presentar nuestros cuerpos en entrega total? ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a decirle, Señor, te entrego mi vida entera, te entrego mis pensamientos, te entrego mis decisiones, te entrego mi tiempo, mis apegos, mis anhelos profundos? Señor, todos mis recursos son tuyos, mi cuerpo, todo es tuyo, nada me pertenece. Ese es el verdadero culto racional del cual el Pablo está hablando, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el culto que no termina cuando salimos de reunirnos con los hermanos, sino que es el que comienza cuando decidimos vivir para Dios cada día. Ese es el verdadero culto. Muchos hermanos solamente dicen, sí, yo me reuní en el culto el sábado con los hermanos, me reuní en el culto con los hermanos el domingo, y el resto de la semana no es culto. Hay un culto personal, hay un culto diario, y ese es el tipo de vida de entrega en la que arde en el altar de los que han decidido perderse para encontrarse en él. ¿Estamos, amados hermanos? Este tipo de calidad de vida, una vida de entrega, una vida de culto racional diario, permanente, nos conduce irremediablemente a una renovación total. Si usted permanece en ese culto racional, si usted está en esa entrega permanente, ¿cómo no el Señor va a dar todo más de sí para ti? Amén, hermanos. Cuando yo estoy comprobando las misericordias de Dios, cuando estoy atento a esas misericordias de Él, entonces ya no quiero conformarme a este mundo. Yo lo que quiero es ser transformado, porque yo me doy cuenta de que el que murió por mí, el que dio por tanto por mí, tiene un propósito conmigo. Tiene un propósito conmigo, y ese propósito es mucho más grande, mucho más superior, mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más alto que lo que yo puedo tener y considerar para mí, porque Él es mi creador y Él me conoce y Él sabe verdaderamente qué es lo que llena y satisface un alma insatisfecha. Él es el que sabe qué es lo que completa un alma incompleta. Él es el que sabe, porque Él me creó. Entonces yo quiero ser transformado, yo quiero participar en esa transformación, yo quiero decirle, sí, Señor, dime y yo hago, porque yo quiero que se haga como tú quieres, Señor. Ahora, el apóstol Pablo está explicando cómo se hace esa transformación. Esa palabra transformación es la palabra metamorfosis, porque hay una transformación. La palabra metamorfosis la podemos aplicar muy bien al cambio de los insectos de una forma a otra forma totalmente diferente, ¿no? La transformación que generalmente siempre nosotros vemos es la famosa transformación del gusano, pero esa transformación la sufren todos los insectos. Pero la mariposa es el ejemplo más bonito de esa transformación, ¿no? Ahora, Pablo habla de una transformación, de dejarnos de ver nosotros en una condición para entrar a una condición totalmente nueva, diferente, ¿no? ¿Quién va a creer que cuando usted ve una mariposa, usted se ha ido a un mariposario, hermano? Tómese de pronto, si hay un mariposario en su ciudad, vaya a ese mariposario, vaya al zoológico donde hay mariposarios, y allí usted va a ver mariposas hermosas, de unos colores, de unas formas, de unos colores asombrosos, una mezcla de colores impresionante. Y usted mira esos animalitos volando tan frágiles, tan suaves, tan bonitos, y usted dice, qué hermoso insecto, qué hermosa mariposa. Pero si usted la hubiese visto unos días atrás,
usted lo único que había visto era arrastrarse de pronto a un gusano feo que se mueve rectando por el piso, un gusano desagradable, un gusano que usted lo ve amenazante a veces, otras veces lo ve peligroso, otras veces usted lo que quiere es botarlo, pero ese gusanito de pronto más adelante va a ser una mariposa que es todo lo opuesto a él. ¿Sí estamos? Entonces, esta transformación, ¿cómo se hace? Y Pablo nos da la clave, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, hay un gran problema que hay en muchos hijos de Dios, que no están viendo esa renovación, no están viendo esa transformación, y no están viendo esa transformación porque todavía sus vidas están conducidas por patrones del viejo hombre. No se han conectado a lo que Dios está dando, sino que siguen todavía con conexiones externas para seguir forjando su alma. Viven basados en sentimientos, en emociones. Es una vida, es un alma sustentada por las emociones. O hay otros que solamente encuentran motivos para transformación cuando hacen cosas. Esto tengámoslo presente, hermano, es muy importante y creo que es clave. Porque la mayoría de los hijos de Dios en ese proceso de la transformación no están sustentados donde tienen que estar sustentados, sino que todavía su vida está basada en, desde que se levantan, el cómo me siento hoy, cómo me siento en cuanto a mi trabajo, y eso es lo que determina mi gozo, mi felicidad. Cómo me siento en cuanto a mi esposa, se está portando bien, no es siendo la mujer que yo quiero. Cómo me siento en cuanto a mi esposo, ese ogro, ese hombre que no me entiende. Cómo me siento en cuanto a mis hijos, esos hijos desobedientes. Y entonces voy forjando mi vida en medio de esa, sigo forjando mi alma con relación a esos impulsos de mis sentires. ¿Cómo me siento en cuanto a esto? ¿Cómo me siento en cuanto a aquello? ¿Cómo me siento en esta manera de estar en este momento oyendo a muchos predicadores? Ahora, esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque está ignorando la verdadera renovación, que es volcado yo a la renovación de la mente por lo que está escrito en la palabra. Y los que se mueven por la vida basada en hechos, o sea, por resultados de lo que uno hace, son aquellos que dicen, no me hable más de tal cosa, no me dé más teología, dígame qué debo hacer, deme el 1, 2, 3 del método para yo aplicarlo y obtener los resultados que yo quiero. Deme las claves, qué es lo que yo tengo que hacer, cuáles son las 3 o 4 claves. Por eso las muchas congregaciones están llenos de métodos, de claves. ¿Cuál es la clave para ser el hombre de éxito? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el método? Porque todos están esperando conocer un método para ser transformados. Todos esperan sentirse mejor para poder ser transformados. Cuando yo salga de este sentimiento que me siento así poco, entonces sí me sentiré mejor. Me sentiré mejor cuando alcance eso que yo quiero obtener. Mientras tanto, no me siento mejor. Por lo tanto, no estoy mejor. Yo no sé si estamos, hermano. ¿Estamos o no estamos? Ahora, Dios no está en contra del sentir, ¿no? Y del hacer, para nada. Yo no quiero decir eso. Porque Dios es un Dios que genera sentimientos poderosos y apasionados y nos ordena a hacer la verdad. Sin embargo, los sentimientos y las acciones como recursos del viejo hombre son insuficientes para poder vivir una vida de transformación, y a veces nosotros en el Señor queremos contar con elementos del viejo hombre
para poder ser transformados a la manera como nosotros quisiéramos ser transformados. Entonces, la pregunta no puede ser ¿cómo me siento? O ¿qué debo o qué puedo hacer para ser transformado? ¿Cómo me siento para ser transformado? ¿Cómo siento? ¿Qué tipo de cosas oigo para poder ser transformado? ¿Qué tipo de cosas hago para ser transformado? No, eso no es la manera, hermanos. Yo les decía que esta palabra transformados, que es la palabra metamorfo o metamorfosis, es la misma palabra utilizada para describir la transfiguración del Señor Jesús. Cuando dice que Él subió al monte, ¿se acuerda? La transfiguración de Jesús, que Él subió al monte con sus 3 discípulos muy cercanos y allá Él sufrió una metamorfosis, una transformación. A ver los hermanos que estudian las Escrituras, ¿en qué consistió esa transformación del Señor Jesús? Porque Él era un hombre de carne y sangre como Pedro, como Juan o como Santiago. Pero ¿en qué consistió la transformación? ¿Lo recuerda algún hermano? Me levanta la mano y le damos ahí el micrófono para que el hermano nos cuente en qué consistió la transformación del Señor Jesús. A ver, hermana Flor. Si mal no recuerdo, ellos vieron un resplandor, se cambió su apariencia. Ok. Y también aparecieron pues Elías y Moisés, creo que fue. Ya, sí, ahí aparecieron en el monte de la transfiguración. Muy bien, la hermana Flor, la hermana Ana Milena. Yo entiendo que en ese momento Él mostró su gloria, su naturaleza divina. Claro, ¿y en qué consistía? ¿Se acuerdan ustedes que dice que su rostro, que su ropa resplandecía? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Resplandecía. Él era un hombre de carne y sangre, pero en ese momento Él se transfiguró. Por eso la Biblia le llama a ese momento la transfiguración del Señor Jesús, porque Él mostró una realidad interior que estaba cubierta por su cuerpo, por su realidad de hombre, pero delante de estos discípulos Él mostró la realidad interior, lo que verdaderamente había en Él. Y esta es una transformación gloriosa. Por eso Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque la vida del Señor Jesús se nos está abriendo como capas de unas cebollas, perdónenme si utilizo esa expresión, y en la medida que se rompe una capa, se abre otra realidad, y en la medida que se rompe otra capa, se abre otra realidad. Yo no sé si usted ha leído el libro de Apocalipsis y se acuerda de que Juan pudo ver un rollo. ¿Se acuerda usted de eso? De la revelación en el Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo, donde se habla de que había un rollo y ese rollo estaba sellado con 7 sellos. Y Juan decía, ¿quién podrá abrir? ¿Quién podrá abrir para que entendamos qué es lo que está escrito? Porque el rollo estaba escrito por fuera y por dentro. Y él decía, ¿quién podrá mostrarnos qué es lo que está escrito? Y dice que hubo un silencio en el cielo porque ni los que están arriba en los cielos, ni los que están en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podía abrir los sellos. ¿Se acuerda de eso, hermano? Que está ahí en Apocalipsis 5. Y dice que Juan, cuando vio que nadie podía abrir eso, se puso a llorar. ¿Sí se acuerda? Y no llores, le dijo uno de las criaturas que estaba allí, uno de los ancianos,
porque hay uno que sí puede abrir los sellos y romper los sellos. ¿Y quién es ese que puede romper los sellos? El Cordero. Le dijo, el Cordero es el único que puede abrir los sellos. Juan en el Apocalipsis nos está explicando la revelación de Jesucristo. Nosotros siempre hemos creído que el Apocalipsis es el que nos habla de las tragedias, y la gente le tiene miedo al Apocalipsis porque los meteoritos, las estrellas, los desastres. Cuando usted oye Apocalipsis, para muchos cristianos es desastre, no quiero saber. Pero el Apocalipsis, cuando usted lo ve como lo tiene que ver y como lo tenemos que ver, se nos abre. Es que el Apocalipsis no fue escrito para darnos terror ni para darnos miedo. Acuérdese que lo escribió el apóstol Juan en medio de una gran persecución, y era para alentar a los hijos de Dios, no para que entraran en pánico, miedo, terror. El Apocalipsis nos habla de la revelación de Jesucristo. Y esto el apóstol Pablo utiliza aquí el transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque es una transformación gloriosa. El único otro lugar donde Pablo utiliza la palabra transformados es en 2 de Corintios 3:18, cuando dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestras mentes sucede mientras vemos el rostro de Dios, pasando tiempo con Él en su gloria. ¿Estamos, hermanos? ¿Hasta ahí vamos? Ok. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando nosotros somos transformados, en la medida que vamos avanzando en nuestro entendimiento, en la medida que vamos creciendo en el Señor, ¿sabes qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado? Vamos a ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos del conocimiento de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces los miedos van a ir pasando. ¿Por qué van a ir pasando los miedos? Porque nosotros vamos a entender que Dios quiere lo mejor. Y entonces el Señor Jesús dice, Dios es bueno. Nosotros fuimos engañados. El hombre fue engañado desde que la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, es que Él no quiere que ustedes tal cosa. Él no desea, Él no quiere, Él no está buscando. Fuimos engañados, por eso a Él se le llama el engañador desde el principio, porque Él engañó al hombre. Y el hombre piensa que buscar a Dios es entonces coartar su vida, empobrecer su vida, volver su vida amarga, triste, sombría. Pensamos que buscar a Dios es alienante, la palabra alienante, que quedamos como alienados, cohibidos. Eso es lo que el diablo ha metido, ¿no? A través de los siglos, que en él no hay disfrute. Pero fíjese que el apóstol Pablo nos está diciendo, no, les está hablando a los judíos y les está hablando a los gentiles que eran hijos de Dios allá en Roma, les estaba diciendo, no es así. Ustedes gentiles tienen diversas tradiciones y enseñanzas, cultura. Ustedes los judíos vienen de una cultura, de una tradición, pero eso no es lo que quiere Dios, que se queden solamente con eso. Hay que ir hacia lo que verdaderamente quiere para que ustedes comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A medida que somos transformados en el interior,
Hay una prueba evidente en el exterior. Y esa prueba de lo que está pasando, o sea, somos testigos porque con nuestra propia vida estamos diciendo, sí está pasando algo, sí está pasando, sí está pasando. Entonces, otros también pueden ver la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para los que lo buscan a Él. ¿Estamos, hermanos? ¿O no estamos? Estamos, gloria a Dios, estamos. Pablo está explicando cómo es vivir la voluntad de Dios a través de este pasaje aquí en el capítulo 12 del versículo 2. Resumiendo, Pablo estaba explicando cómo es vivir en esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Él nos está diciendo que para vivir en esa buena voluntad tenemos que tener en cuenta que las riquezas de Dios para ti, pasadas y presentes, futuras, nos han sido entregadas por las misericordias de Dios, que como un acto de culto racional decidimos rendirnos completamente a Él, porque Él dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y van a comprobar. También que nos está diciendo Pablo ahí en esos 2 versículos, peleemos la buena batalla de la fe todos los días para no conformarnos a los pensamientos y acciones de este mundo. Por un lado nos está diciendo no conformarse, sino transfórmese. O sea que entre nosotros, aquí nos queda hoy esta noche, o nos conformamos o nos transformamos. ¿Cuál de las dos quiere usted? O nos conformamos o nos transformamos. Solamente. ¿Qué quieres, hermana Flor? ¿Qué dices? Transformarnos. Nos transformamos. Eso tenemos que tenerlo claro, que estamos en un proceso de transformación. Estamos en un proceso de transformación, hermano. Estamos en ese proceso. Si permanecemos atentos a enfocarnos en la palabra de Dios y en una relación viva con Él, somos transformados por medio de la renovación de la forma de pensar. Cuando todo esto que viene en una secuencia, que viene en una cascada, se va dando en nuestra vida, entonces nuestra vida estará en la voluntad de Dios. Nuestra vida demostrará que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. La gran pregunta para todos ustedes, hermanos, ¿qué tan dispuesto estamos a vivir de esta manera? ¿Qué tan dispuesto estamos a vivir de esta manera? Quiero decirle una cosa, esta es la vida práctica, esta es la vida cristiana práctica. En estos 2 versículos, Pablo está hablando a estos cristianos la practicidad de toda la cantidad de doctrina que enseñó hasta el capítulo 11, porque Pablo nos habló de las profundidades de la doctrina, del evangelio. La carta de los Romanos es la gloria del evangelio y él nos va explicando cómo es que se ha desarrollado esa gloria hasta llegar al capítulo 12 en adelante, porque ya después nos va a mostrar en la parte práctica, cómo aterrizamos todas estas cosas a nuestra vida. Después de él tratar estos 2 versículos, nos muestra el proceso personal donde cada día van cayendo todas las barreras que tienen que ver con la adquisición de la visión celestial. Él nos ha estado mostrando en estos 2 versículos ese proceso. Nos está ampliando nuestra visión celestial. Él nos va a mostrar, después de estos 2 versículos, algo también práctico. Cómo vivimos esa vida, la cual ya estamos viendo, la cual ya estamos contemplando, la cual estamos entendiendo. Esto se trata de una transformación. Ahora, ¿dónde y cómo vivimos esa transformación? ¿Sabe cómo? Él lo va a decir en los siguientes versículos. Eso lo vivimos en comunidad con otros hermanos, pues el propósito de Dios no solamente es individual, porque el propósito de Dios es mayormente corporativo. ¿Me entendiste, mi hermano? Te lo vuelvo a repetir. Él nos está hablando de cómo es nuestro proceso personal de transformación. Pero él va a decir, para que ese proceso se dé
se genere en un ambiente, ese proceso necesita ser confrontado en un ambiente propicio. Es como una planta, ¿no? Usted tiene una semilla, usted planta esa semilla en la tierra, pero debe tener esa semilla en esa tierra unas condiciones alrededor adecuadas. ¿Qué pasa si yo voy a sembrar, voy a ponerle un ejemplo, una semilla, vamos a poner de qué fruta? Una semilla de, de chontaduro en Bogotá. ¿Qué va a pasar? Si yo cojo una semilla, claro, la llevo a tierra, porque allá en Bogotá seguramente hay muy buena tierra, en el altiplano cundiboyacense hay buena tierra. Pero no va a producir. ¿Cómo, Pepe? Pero no va a producir. Pero si la pongo en tierra, hermano Pepe. No, pero no va a producir. ¿Por qué? Pero el clima no es el adecuado para esa semilla. Para esa semilla. ¿Sí me hago entender? Nuestra vida cristiana tiene todo lo que, la semilla que tenemos tiene todo lo que es necesario para que la vida de Cristo opere en nosotros. Y si nosotros somos colaboradores, pues esa vida va a estar fluyendo. Pero esa semilla necesita de un ambiente para que en toda su potencialidad llegue a producir el fruto. Capaz que la plantica de chontaduro allá llega a salir la plantica. Capaz que sí sale la planta de chontaduro, no sé. Allá, si alguno vive en Bogotá, que haga la experiencia. De pronto hasta la plantica le sale, pero ¿qué es lo que no le sale? El fruto. Fruto, sí. ¿Cierto? El fruto es de pronto el que no sale. ¿Qué pasa si tu vida cristiana tienes clara la visión celestial, estás trabajando con el Señor, pero no estás en el ambiente adecuado? ¿Y cuál es el ambiente adecuado para que se desarrolle a potencialidad la vida de Cristo que está en mí? ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es? El ámbito en comunidad con otros hermanos. ¿Cómo le parece a usted? En comunidad, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito del cuerpo de Cristo. Tú tienes que tener un cuerpo donde puedas estar, tu vida espiritual. Te están dando los hermanos que están contigo, te están dando el clima, el ambiente propicio para que la semilla pueda llegar a producir el fruto esperado. Oiga, si esto lo entendemos esta noche, yo creo que vamos a entender mucho de la revelación del cuerpo. Porque hay hermanos que no tienen esta revelación. Hay hermanos que son llaneros solitarios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si tú no tienes clara esta revelación? Si tú no entiendes que es necesario ese ámbito o ese ambiente. ¿Sabes por qué es necesario? Porque el propósito eterno de Dios no es individual, no es particular. El propósito de Dios eterno es corporativo, porque el nuevo hombre, según Dios, es corporativo. Sí, Dios nos salva a nosotros como personas, como individuos, pero todos hacemos parte de un mismo cuerpo. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Sí estamos, hermano? ¿Cómo vivimos nuestra transformación? Nuestra transformación lo vivimos en relaciones con otros hermanos. En relación con otros hermanos. Yo solo no puedo vivir la vida cristiana. Yo solo no puedo encontrar la realidad de la vida de Cristo expresada a través de mí. Yo solito no. Se necesita el ambiente, hermanos, se necesita el ambiente en unidad, en humildad,
y con la necesidad de llegar a expresar el amor genuino. ¿Cómo le parece a ustedes? Lea la carta de Pedro, donde está la escalera del ascenso de nuestra caminar espiritual. ¿Lo han leído, la carta de Pedro? ¿Cómo comienza todo en esa escalera? ¿Qué le tenemos que añadir a cada cosa? A la fe, añádele ¿qué? Virtud. ¿Se acuerda? A la virtud, añádale conocimiento. Al conocimiento, añádale dominio propio. ¿Se acuerda de esa escalerita, hermano? ¿Cómo termina? ¿Cuál es la cúspide de esa escalera? El amor. El amor. El amor. Y esa escalera la tenemos que vivir, porque antes de ese amor está el amor fraternal. Porque usted que dice que quiere que Dios, que tiene a Dios y tiene amor, si no ha experimentado primero lo que es el amor fraternal, no va a ser madurado en lo que Dios está esperando, hermano. Se necesita que usted camine en esa realidad espiritual de la cual habla el apóstol Pedro en la carta. Entonces yo no puedo hablar de que yo voy a tener toda la realidad del Señor y la madurez de lo que se espera en mi vida si yo no estoy unido a un cuerpo donde yo pueda vivir mi vida en el Señor, en unidad, en humildad y desarrollando todo lo que el Señor espera que sea desarrollado. Esto es muy importante, hermano. No creas que lo del cuerpo es algo secundario. No creas que la vida de cuerpo, la vida con los hermanos es algo secundario. Es algo muy importante en lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en la carta a la epístola a los romanos, porque él está hablando de mi relación primero personal con Dios, pero ¿a dónde va a conducir todo esto? Fíjese pues que él va a llegar al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense que el apóstol Pablo estuvo hablando de esas vidas consagradas, de esas vidas de entrega, de esas vidas que se entregan en sacrificio vivo, pero ¿para qué él le estaba diciendo esto a los romanos, a los hijos de Dios, a los cristianos judíos y a los cristianos gentiles que estaban entendiendo que era el participar como cuerpo, o sea, cómo era participar de la iglesia? Los judíos podían decir, yo puedo vivir mi vida cristiana acá con los míos, de acuerdo a la perspectiva del judaísmo. O los gentiles podían decir, yo puedo vivir mi vida acá en mi reunión con otros acá que también somos cristianos sin tener en cuenta a esos judíos. Pero resulta que Pablo estaba buscando era que entendieran que todos se necesitaban, que todos hacían parte del cuerpo de Cristo, porque el Señor en su mente tenía era el hombre corporativo, que es el nuevo hombre. Y en el nuevo hombre no hay judío ni gentil. Y que ellos tenían que aprender a salir de ese proceso de no entendimiento. Si no entendían que era el nuevo hombre, según lo que Pablo estaba explicando, nunca iban a poder seguir relacionándose. Nunca iban a poder aceptar los unos a los otros ni los otros a aquellos. ¿Estamos, hermanos? Amén. Entonces Pablo está diciendo algo. Bueno, de ahora en adelante está diciendo Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto. El judío no se podía creer más que el gentil, ni el gentil se podía creer más que el judío. Como era lo que estaba pasando según vimos en el capítulo 11, que habían gentiles creyentes que estaban creyendo que ya ellos habían sido desechados. Aquellos judíos que crucificaron al Señor ya no los tienen en cuenta en su plan. No, Pablo está diciendo, no, está poniendo todo en orden y en equilibrio. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire lo que está diciendo Pablo.
a cada cual que está entre vosotros. Esto no es para un sector ni para otro sector. Pablo está hablando acerca de cómo debemos ejercer. De aquí va a desarrollar un pensamiento Pablo, porque él nos va a hablar de los dones espirituales. Cómo ejercer los dones que hemos recibido por Dios en la construcción y en la edificación del nuevo hombre. Pero dice Pablo que primero es necesario una advertencia. ¿Cuál es la advertencia de Pablo? A que tenían que ser humildes. Ser humildes. ¿Por qué era importante esto de entender cuando él dice que no tenga más alto concepto de sí el que se debe tener? Porque es fácil caer en la trampa de la comparación cuando se va desarrollando el tipo de vida interior que estamos viviendo. No sé si me hice entender. Cuando la vida que está dentro de cada hijo de Dios se va mostrando, se va desarrollando, cuando cada hijo de Dios entiende que es necesario que tenga una relación íntima con el Señor, por eso me presento en sacrificio vivo, el hermano que más esté en este tipo de entrega, por supuesto que va a estar desarrollando ese tipo de vida interior más que otros. Y por eso usted va a encontrar en la casa de Dios hermanos en procesos donde todavía se encuentran muy inmaduros, son niños, aún otros son niños en el ejercicio de sus dones, muchos siguen siendo carnales en esa niñez, pero hay hijos de Dios que son más visibles porque tienen dones más visibles. Hay hijos de Dios que son más notorios porque pueda que hayan alcanzado también un nivel más alto de madurez. Igual el apóstol nos dice que tenemos que tener entonces equilibrio en la casa de Dios al considerar todos esos aspectos. ¿Vamos ahí o no vamos allí, hermanos? ¿Vamos allí o no vamos? Es lo que Pablo está diciendo. Ahí el desarrollo. Dice el apóstol Adelmo que vamos. A ver, hermana Flor. Sí, hermano Carlos, en algún momento vas a ampliar la partecita que dice que conforme a la medida de que se repartió a cada uno. Flor, casi no te entiendo, mi hermana, te oigo muy lejos. Ay, que el internet me sacó y que si en algún momento vas a retomar la parte que dice en el versículo que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y vas a hablar en algún momento de este tema. Sí, claro que voy a hablar ahorita más adelante de eso, mi hermana, claro que sí. Debemos recordar que hay una dotación espiritual y la dotación espiritual no es lo mismo que madurez espiritual. Solo porque una persona tiene dones espirituales más llamativos, no significa que esa persona sea necesariamente más madura espiritualmente. Entonces, Pablo dice que una de las formas en que nuestra mente debe transformando es desarrollando la capacidad de vernos y considerarnos a nosotros mismos cada vez con mayor madurez. Quiere decir que debemos pensar con sensatez y llegar a ser lo más objetivo posible en cuanto a nuestra propia evaluación de nosotros mismos. Debemos ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que se nos da bien y lo que no. ¿De qué manera podríamos hacer una evaluación objetiva de nosotros mismos? Es una pregunta, hermanos. ¿De qué manera podríamos hacer una evaluación lo más objetiva sobre nosotros mismos? ¿Qué piensan ustedes?
¿Sí me hago entender? Porque Pablo está diciendo que cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. No tener un concepto más alto, o sea, para usted no tener un concepto más alto, pues usted tiene que estar evaluando, bueno, ¿cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo voy en el Señor? Ahora, ¿cómo tengo una evaluación objetiva de mí mismo? ¿Cómo yo digo si estoy súper, si me falta, o cómo lo digo, cómo lo sé, cómo lo entiendo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí estamos? ¿O está complicada la pregunta? A ver, hermana Flor. Pues yo creo que es como con el espejo. Así como uno se mira al espejo todos los días para mirarse la cana, la arruga, lo que tenga que mirarse, yo pienso que el espejo, pues un espejo es la palabra de Dios. La palabra del Señor nos muestra la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo. Pero también otros espejos para mí son mis hermanos. Sí, señora. Porque al relacionarme con ellos, muchas veces aquellas cosas que yo creo que estoy haciendo bien, resulta que no, que los hiero, que no les caen bien. Entonces, pues me doy cuenta y que mis hermanos son honestos y me lo dicen. Entonces, ahí se va dando un proceso como de ser espejos unos a otros también. Amén, amén, hermana Flor. Esa es la respuesta correcta. Sí, señor, mi hermana. ¿De qué manera podríamos hacer una evaluación objetiva o por lo menos la más objetiva de nosotros mismos cuando primero nos vemos a la luz de las Escrituras? Nosotros, como dice la hermana Flor, las Escrituras son como un espejo. Nos vemos a la luz de las Escrituras y somos conducidos a confrontarnos al testimonio del Espíritu que está dentro de nosotros, en nuestro interior. Eso es una parte, pero la otra parte es el testimonio de los hermanos que caminan conmigo. Lo que estaba diciendo la hermana, esos son los dos criterios que me pueden a mí mostrar una evaluación como lo más objetivo o lo más cercano a la objetividad. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Lo entendimos? ¿O no quedó entendido? Veo ahí como todavía un pequeño silencio. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué parte de pronto no está como un poco entendible? Porque es verdad, como decía la hermana Flor ahora, yo puedo creerme que estoy muy bien. Por eso es que no podemos ser llaneros solitarios. Por eso es que no podemos andar por fuera de la vida del cuerpo con otros hermanos y no podemos eso considerar como de segunda, porque los hermanos también son un medidor que me van a estar ahí al lado y que van a estar viendo y que me van a mí hacer aterrizar en aspectos donde yo me siento que estoy muy bien, pero de cuando en cuando un hermano me tiene que mostrar y demostrar con mi actuación con los hermanos, con mi forma de ser, con mi forma de comportarme, que algún hermano tendrá que decirme, sabe hermano, yo veo que usted en este momento hizo esto y esto y esto. Si yo ando solo, pues nadie nunca me va a decir nada. Si yo ando solo, si yo ando viviendo mi vida en el Señor yo solo, que digo que soy un hombre muy, muy espiritual y que no necesito, tengo un parámetro para medirme. Primero la Escritura. La Escritura, y hay un testimonio en mi espíritu que me está mostrando verdaderamente yo estoy caminando como lo que yo veo aquí, o yo cada vez me alejo de esa realidad, ¿no? De lo que el Señor está diciendo, de lo que el Señor está mostrando, porque el Señor nos muestra cómo es su vida. Y cuando veo la Escritura, estoy viendo no la vida de Él, sino que también estoy viendo mi vida. Que yo digo, oiga, yo todavía no soy eso, yo todavía no me veo allí. Yo no soy como esto lo está mostrando, como dice el apóstol aquí, o como el Señor Jesús. Yo no estoy en ese grado de humildad. Yo no estoy en ese grado de mansedumbre. Yo todavía tengo muchas cosas. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y algunas cosas que para mí son oscuras,
que yo no las veo de mí mismo, pues los que están alrededor mío en el cuerpo sí me las van a decir. Esa es la madurez en el cuerpo, ¿no? Porque cuando yo estoy expuesto a otros hermanos, entonces cuando yo estoy caminando con otros hermanos, cuando yo soy confrontado con otros hermanos, entonces, ¿qué va a salir de mí? ¿Qué el hermano puede ver en mí? ¿Si está viendo más al Señor o me está viendo más a mí? Entonces, ¿de qué manera podríamos hacer una evaluación cada vez más objetiva? Pues, número 1, viéndonos a la luz de la Escritura, y número 2, el testimonio de los hermanos. Por eso es que Pablo va a decir que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. ¿Cuál es la idea? Es que veamos la verdad en cuanto a nosotros mismos y vivamos a la luz de ella. Cuando nos vemos como realmente somos, es imposible entregarnos al orgullo. Pablo nos pide que que usemos la medida de la fe que nos ha dado el Señor para en esa revelación de lo que nosotros tenemos y de lo que podemos entender, pues podamos mirarnos a nosotros mismos. No podemos exagerar nuestra propia importancia ni menospreciar nuestra importancia. Debemos conservar el equilibrio que Dios nos da. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Lo explico con cosas, ¿no? Con eventos. Hay muchos hermanos que están acostumbrados a decir, yo no necesito del cuerpo. Es decir, ¿cuántas personas usted se ha encontrado que dicen, no, eso de andar con otras personas, qué pereza? Yo tengo mi relación con Dios, Dios me habla a mí, yo escucho al Señor, y hace mucho tiempo yo entendí que mi relación con Dios es suficiente. ¿Han escuchado eso o no han escuchado eso? Bueno, la hermana Flor dice, está muy de moda. ¿Sí lo han escuchado o no lo han escuchado? Sí, mi hermano, bastante. Eso parece muy espiritual, ¿no? ¿Parece espiritual o no parece espiritual? Parece muy espiritual. Y es un engaño. Pero es un engaño. ¿Y es un engaño por qué? Por lo que estamos hablando justamente ahora. Todos los hijos de Dios, óigame bien esto, escúcheme esto, hermano. Todos los hijos de Dios tenemos un punto ciego. Todos los hijos tenemos un punto ciego, de forma natural y de forma espiritual. Te lo explico de la siguiente manera. ¿Tú sabías que dentro del ojo hay un punto ciego? Fíjese, dentro del ojo. Se supone que con el ojo es que vemos. Y usted sabía que hay un lugar allá en el fondo del ojo. En el fondo del ojo se encuentra la retina. Y hay un punto que se llama el punto ciego. ¿Por qué cree usted que el punto ciego se llama punto ciego? Aunque está en el ojo, que es el que ve. ¿Por qué se llama el punto ciego? Porque no ve. Bueno, cuando todos los que conducimos, tenemos retrovisores en el carro, en la derecha, en la izquierda y arriba. Usted ha oído, hermano, que cuando uno conduce, a pesar de que usted está manejando y viendo constantemente esos 3 espejos, ¿usted sabía que hay un punto ciego al conducir? ¿Quién sabe de eso? Sí, mi hermano. A ver, háblenos de eso, hermano Luis. Sí, enseñan que hay unas partes que no alcanza el espejo a detectar de pronto, como niños pequeños, o si el carro son de altura, en la parte de debajo del carro, un poco más abajo, no alcanza a verse. Entonces, eso es lo que se le llama punto ciego, donde no se puede confiar uno
en los retrovisores, porque no toda la parte panorámica se alcanza a ver con los 3 espejos que usted mencionó. Exacto. Y nosotros en el interior del ojo también tenemos un punto que se llama punto ciego. ¿Qué quiere decir? Que aunque el ojo todo lo ve, porque nosotros vemos con el ojo, allá en el fondo de la retina hay un punto donde no se forma imagen, no se ve nada. El que arregla ese problema es el cerebro, porque el cerebro, si el cerebro no recompusiera ese pedacito, nosotros todo lo veríamos con un rotico, todo lo veríamos roto. Pero el cerebro se encarga de componer esa imagen y darnos la completez de la imagen. Todos tenemos un punto ciego. Usted tiene un punto ciego. A ver, hermano Wilson. Esa parte tan importante, mi hermano, que el Señor dejó en nuestro cuerpo, en nuestro mismo cuerpo, y precisamente en el ojo, debe de enseñarnos en realidad lo que usted hoy nos explica, mi hermano. Yo no sabía eso y se lo escuché a usted y esta es la segunda vez y me parece que tal vez la mayoría de hermanos no sabían eso, que hay una parte del ojo donde no se aprecia bien o es punto ciego, pero creo que se dice de esta manera, lo que usted acaba de decir, el cerebro reproduce o da esa imagen que no ve el ojo. Y creo que eso lleva muy bien el ejemplo a lo que usted va a seguir explicando con este capítulo 2, mi hermano. Claro, cuando usted es una persona que vive su vida cristiana solo, ¿quién le habla a usted sobre el punto ciego? ¿Quién le dice a usted sobre el punto ciego si usted es tan súper espiritual que usted mismo se ve a usted mismo y se ve completo, pero no ve el rotico? Entonces los hermanos que están caminando con usted, los que están viviendo la vida espiritual, los que también están avanzando en esa madurez espiritual, son hermanos que nos van a ayudar a recomponer la imagen completa de nosotros mismos y nos van a decir, hermano, hemos visto, hemos notado esto y esto y esto. Ahora, es probable que usted no lo acepte, es probable que usted se incomode, es probable que usted diga, está equivocado. Pero cuando se lo dicen 2 o 3 hermanos, póngale atención a eso, hermano, porque seguramente eso viene de parte del Señor. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que el hacer parte del cuerpo es un beneficio para nosotros, porque ahí vamos a poder darnos cuenta de lo que otros están viendo en mí que yo no veo. Y en esa madurez y en ese amor del Señor, seguramente para ayudarnos en nuestro proceso, nos van a ayudar. Nos va a ayudar a nosotros a crecer, a avanzar en nuestra vida espiritual. No tenga más alto concepto de sí del que debe tener, hermanos. Nosotros sabemos que nuestra naturaleza caída, en nuestra carne todavía hay un nivel de orgullo muy alto. Y el orgullo puede irse anidando sigilosamente, encontrando el refugio perfecto de nuestras autojustificaciones. Nos vemos a nosotros con las percepciones del que mira hacia abajo a los demás. Esa es como la tendencia del hombre de este mundo, del hombre natural. Aquel que se cree tan perfecto, tan bueno, tan santo, que no necesita congregarse, que no necesita mezclarse con los demás, que menosprecia a los demás, pues indudablemente es una actitud de orgullo que nada tiene que ver con el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Aquel que sí se congrega, porque hay unos que no se congregan porque se sienten muy puros, muy buenos, muy santos. Hay otros que sí se congregan pero desprecian a los hermanos, se creen mejor que ellos y se limitan a querer ser el centro, ¿no? Todas estas dos son cuestiones de orgullo, de creerse más alto de sí, de lo que deba pensar. Entonces el antídoto de la paz del apóstol Pablo aquí en Romanos es que pensemos de nosotros mismos con cordura. Cordura. ¿Qué es pensar con cordura? Pensar con buen juicio. O sea, ni mucho ni menos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ni mucho ni menos. Primero, ¿qué es lo que cómo debemos de pensar en nosotros?
pues pensar en lo que ya somos, porque hay algo que Dios me revela de lo que yo ya soy. ¿Qué ya soy? En Cristo, óigame bien, en Cristo somos todo lo que Dios desea y le complace. Pero por otro lado, en Adán somos pecadores, somos imperfectos, somos viles, somos menospreciables. Están esas dos realidades. Es que nosotros solamente podemos reconocer y reconocemos que todo lo que somos ahora en Cristo es un regalo de la gracia de Dios. Ahora, el mantenernos entre esas dos realidades, la realidad del Cristo y el Adán, es una realidad que nos recuerda que es importante reconocer que no se puede ser cristiano, ser autosuficiente, porque no existen cristianos que digan que son autosuficientes, porque necesitamos primeramente de Dios y de nuestros hermanos, de estar congregándonos con otros hermanos y viviendo con ellos y caminando con ellos el camino de nuestra vida espiritual. Esto es muy importante, hermano. Usted tiene que caminar con otros porque todos tenemos que sujetarnos los unos a los otros. Usted tiene que aprender qué es eso de la sujeción los unos a los otros. Usted tiene que aprender qué es eso de que al estar caminando con otros van a aparecer cosas que no te gustan. Al estar caminando con otros van a aparecer situaciones incómodas, pero cómo las manejamos en el Señor. Van a aparecer a veces, eso es inevitable. ¿Por qué es inevitable que se presenten problemas entre los hermanos? ¿Quién me da la respuesta? ¿Por qué es inevitable que hayan problemas? ¿Hay una respuesta para eso o no hay una respuesta? Porque se supone que todos los hermanos, no, pues chévere, lindo, bonito, pero ¿por qué es inevitable que hayan problemas? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Hermano, por la naturaleza adámica carnal que tenemos. A ver, la hermana María Eugenia. Por la condición humana que tenemos, ¿sí? Lo que dijo el hermano. Pues, porque así como tenemos la nueva naturaleza, todavía tenemos la vieja. Hermano sí. Aldemar. Sí. ¿Qué dice hermano Aldemar? Bueno, se nos fue el hermano Aldemar. Por la naturaleza, sí, señor, y esa madurez espiritual, porque hablar de madurez espiritual es hablar de más de Cristo en mí. Cuando un hermano, cuando la vieja naturaleza mía se encuentra con la vieja naturaleza del otro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre esas dos viejas cuando se encuentran? Choque de titanes. ¿Qué dice la hermana Luz? Explotan y hacen cortocircuito. Exactamente. Si estamos los dos en la carne, se producen chispas, habrá desavenencias, habrá cosas incómodas, habrán situaciones difíciles que tenemos que afrontar. Entre yo más camino junto con unos hermanos, más voy a encontrar esas situaciones. No hay iglesia perfecta. Y si hay alguna que lo sea, en el momento que llegue usted, se acaba, se daña la perfección. ¿Qué estamos, hermanas? Entonces, hermanos, el que dice ser cristiano y no se congrega es como aquel hombre que se casa y no duerme con su mujer. Vamos a decirlo de esa manera. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. No te creas más de lo que eres, sino que piensa con cordura, y con cordura es acorde a la palabra. Y vemos la otra partecita de la que me decía la hermana Flor, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa eso? Esto significa que debemos ver
hasta nuestra fe salvadora como un regalo de Dios y que no tenemos ningún fundamento de orgullo u opinión superior de nosotros mismos, conforme a la medida de fe. ¿Qué es la medida de fe? El grado de conocimiento y experiencia que cada uno ha recibido en ella y el poder que esto le da de utilidad para el cuerpo de Cristo. Hay un grado de conocimiento, hay un grado de experiencia que cada uno está recibiendo. Ahora, de acuerdo a ese grado de conocimiento que Dios nos ha repartido para ejercitar lo que Dios nos ha entregado, conforme a esa medida de fe, nosotros respondemos a la vida de Dios que nos ha entregado. Porque Pablo nos lleva después de eso a la realidad del cuerpo, que es donde verdaderamente encontramos el equilibrio, y ese equilibrio es el que Dios busca entre sus hijos. Cuando estamos hablando de esa medida de fe, estamos hablando de que para ejercer lo que Dios nos ha dado, tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad obedece a esa medida de esa fe. Si usted ha sido comisionado y tiene el don de sanidad, por ejemplo, Dios le ha dado ese don, pues usted estará actuando conforme a esa medida de fe y Dios lo hace responsable porque usted le ha creído a Dios y lo está ejercitando conforme a esa medida. En cambio, si usted no tiene ese don, pero tiene el don de la otro tipo de don, el don del servicio, usted a ese don está respondiendo de acuerdo a lo que Dios le ha depositado, le ha entregado para ejecutar ese don. Y usted es responsable de eso que se le ha dado. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el don de sanar o el don de profetizar o el don de hacer milagros. Cada uno de esos dones responden a una medida de fe que cada quien lo administra de acuerdo a lo que ha entendido de la revelación que tiene. Según esa medida, está acorde a lo que Dios le ha entregado. Bueno, estamos allí, hermanos, en el versículo 3. Y vamos a dejar, creo que allí, vamos a dejar allí esta noche para después enfocarnos en los versículos que siguen, porque mire lo que Pablo va a decir después. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, fíjese que Pablo pasó de lo individual, pasó de la vida de entrega, del sacrificio vivo individual de cada uno, de la entrega al Señor, de la entrega total. Mire qué pasaría si todos entráramos en ese mismo sentir de que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable a Dios, que no nos conformemos a este siglo, sino que queremos ser transformados por la renovación, estamos cooperando con nuestro espíritu para esa transformación, estamos deseosos de que esa transformación se opere, estamos creciendo en esa vida que me habla de humildad, en esa vida que me habla de entrar entonces a entender de que como parte de ese cuerpo yo soy algo clave, me convierto en algo clave, pero no en el más importante, sino que lo que yo tengo para el cuerpo es importante. No perdamos eso de vista. Lo que Dios te ha dado para el cuerpo es importante. No lo menosprecies, pero tampoco lo exageres. Es lo que Pablo va a decir. Porque tú en el sano equilibrio tienes que darte cuenta que tú has llamado a ser parte de un hombre corporativo. Y ese hombre corporativo, tú eres una pieza del Señor en ese hombre corporativo. Tú eres fundamental en ese cuerpo. Dios te necesita, vamos a decirlo de esa manera, cumpliendo la función a la cual Él te ha llamado. Si todos estamos con ese mismo pensar, con ese mismo sentir, con ese mismo enfoque, ¿qué crees que va a pasar?
pues el propósito de Dios se va a llevar a cabo a través de sus hijos y podamos comprobar corporativamente cuál es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios, y eso se va a expresar afuera, eso se va a manifestar afuera. Otros van a ver eso, otros van a querer eso, otros van a decir, yo quiero eso que usted tiene. ¿Sí estamos, hermanos? Cuando todos estemos caminando en esta realidad, cuando todos sepamos, hombre, les voy a decir lo que a veces pensamos los hijos de Dios. Dios me ha llamado a participar en la iglesia. ¿Y cómo te ha llamado a participar en la iglesia? Pues que yo vaya cada 8 días y me siente en la reunión y diga 2 o 3 cosas y ya. O lleve un paquete de algo para compartir con los hermanos. Y vaya, yo no sé hasta cuándo vaya ahí a reunirme con los hermanos, pero bueno, yo espero estar ahí con los hermanos un tiempo, no sé, y después que me lleve a otro lugar o que me... ¿Tú crees que eso es lo que Dios está esperando, hermano? ¿Tú crees que eso es lo que quiere el Señor? Que tú entres en esa actitud que dice la hermana María Eugenia. No, esa no es la actitud. ¿No? ¿Cuál es entonces, hermana? Estar verdaderamente en comunión los unos con los otros. Dice, si estamos en luz como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, ser como parte viva, no me sé explicar, pues algo, al tener la vida, proyectar esa vida los unos con los otros. Muy bien, hermana. Usted se ha estado preguntando, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado? ¿Qué es lo que yo tengo que es importante para los otros hermanos? Para edificar los miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto, hermano? Sí, señora, sí, mi hermana. Porque todos estamos participando en la edificación. No, eso es el hermano Carlos que está consagrado, que él es él y este otro hermano, ellos son los que están en la edificación, ¿no? No, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que cada miembro cada hijo de Dios, cada uno ha sido llamado a participar de una forma activa en el cuerpo del Señor, porque cada uno tiene una función que nadie más la va a poder desarrollar. Esto no es como en las empresas, ¿no? ¿Cómo dicen las empresas? Nadie es indispensable, le dicen a usted en la empresa. Por eso es que el reino de Dios es diferente, en la vida del Señor es diferente. A usted en la empresa le dicen, nadie es indispensable. Si quiere irse, puede irse porque otro ocupará su lugar. Pues en el cuerpo del Señor no. El Señor no te dice, usted no es importante, si usted quiere irse, váyase para otro lado, porque aquí usted no importa. No, resulta que la función que Dios quiere realizar a través de usted, otro hermano, ningún otro la podrá realizar. ¿Se da cuenta de la importancia de eso, hermano? Yo no sé si tú te das cuenta de eso. Muy importante eso. Claro. Ah, pero es que hay unos hermanos que son los que hablan y ellos son los más importantes. Mentira. Unos son boca, otros son ojos, otros pestañitas. Claro. Otros manos. Ay, sí, hermano, sí, muy hermoso. Entonces es más importante la boca porque habla. ¿Qué pasa si tenés boca y no tenés oído? ¿Qué pasa si tenés boca y no tenés ojos? ¿Qué pasa si tenés boca y no tenés el dedo meñique del pie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tenés aquellos órganos que... Hay un desequilibrio. Ah, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿eres importante o no eres importante? Sí, amén. Y eso es lo que Pablo está enseñando en esta carta a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes. ¿Eran importantes esos gentiles que de pronto eran despreciables dentro del judaísmo? Pablo está diciendo el mismo nivel de importancia. Son importantes porque son hijos. Si son hijos, están en el proceso de transformación y todos en el cuerpo tienen una función. Solamente que nosotros tenemos que estarle diciendo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga para yo encontrar mi función? Y en la medida que estemos caminando con otros hermanos,
justamente los otros hermanos nos van a ayudar a descubrir para qué somos buenos. O sea, vamos a saber el lugar en que el Señor quiere usarnos. Claro, porque los otros, usted de pronto se cree que es boca y está hablando y cree que voy a predicar y yo soy la boca y yo no sé qué, pero el otro hermano le están diciendo, hermano, pero cuando usted enseña nadie le entiende nada. Entonces, ¿qué tiene que decir usted? Ay, entonces yo no soy boca. Entonces, Sí. ¿sí me hago entender? ¿Por qué yo voy a insistir en lo que no soy? ¿Por qué yo voy a compararme con los que tienen ese don y voy a tratar de parecerme o violentarme para ser como ese hermano? No, pues yo no soy eso, pero lo que yo soy, con alegría de corazón sirvo al Señor, porque yo sé que lo que yo hago nadie más lo hace. Hoy nos